que Él haga conmigo lo que Él quiere hacer. Entonces esta mañana es una mañana donde Dios va a estar hablando, porque así Él lo quiere siempre a su pueblo hablar. Santa convocatoria, estás en el mejor lugar. Tú te estás dando una oportunidad de escuchar a Dios, porque la oportunidad nos la damos nosotros de escuchar a Dios. Entonces, el tema que hoy quiero que juntos compartamos, ustedes vieron el título, que es sin restitución no hay restauración. Y la palabra restauración y restitución son términos que a veces suelen confundirse, porque tienen una estrecha relación, pero son diferentes. Restaurar quiere decir volver algo a su condición original. Por esto podemos ver que usan esta palabra los pintores cuando quieren restaurar una obra de arte, los arquitectos cuando quieren, o arqueólogos, mejor dicho, cuando arquitectos cuando quieren reparar un edificio, es decir, volverlo a su estado original, ¿sí? Como fue diseñado y como fue creado. Pero el término restitución es devolver a alguien algo que le fue quitado. Es la recompensa por daños y perjuicios que se otorgan a una persona que fue afectada en sus bienes o en otras cosas que le fueron quitadas. Entonces hay una diferencia. Y yo quiero que hoy juntos compartamos un episodio de las Escrituras donde queda bien claro que para comenzar un proceso de restauración, primero hay que hacer un proceso de restitución. Y lo vamos a ver, ¿sí?, en el Antiguo Pacto, en la vida de Israel. Ustedes saben muy bien que Israel fue el pueblo escogido por Dios para que en el Antiguo Pacto pudiera manifestar a Dios, expresar a Dios, el diseño eterno. Pero un día Israel dijo, no queremos a Dios en nuestras vidas. Es decir, un día sacaron de escena a Dios en sus vidas. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Si ellos seguían profesando el culto, si ellos seguían haciendo sacrificios. Era lo que se veía de afuera. Pero adentro habían sacado a Dios, porque cuando les gobernaba Samuel, ellos le dijeron, Samuel, no queremos más que tú nos gobiernes. Queremos tener un gobierno como las demás naciones. Queremos tener reyes como las demás naciones. Y sabemos la historia que Samuel se entristeció y fue a Dios. ¿Y Dios qué le dijo? Porque miren, la Escritura, amados, aclara todo. Si tú crees que lo desecharon a Samuel porque Samuel tenía problemas, porque Samuel no era un buen líder, porque Samuel tenía falencia, clarito, clarito lo dice Dios. Cuando Samuel fue a Dios le dijo, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. De mí dijeron, no quiero que gobiernes. Y a raíz de eso, que destituyeron a Dios del gobierno de sus vidas, Israel comenzó a tener situaciones. Dios le dijo, ¿esta es la decisión de ustedes? ¿Sacarme? ¿Destituirme? ¿No querer mi gobierno? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Reyes? ¿Como las demás naciones? ¿Quieren vivir como el mundo vive? ¿Quieren ser gobernados como gobierna el mundo? Es su elección. Van a tener reyes. Y la historia de Israel muestra que tuvieron muchos reyes, la mayoría corruptos, la mayoría malos, la mayoría sin temor a Dios. La decisión de Israel de sacar a Dios de escena, ¿sí?, provocó que el reino también se dividiera. Era un solo reino, era una sola nación, con un solo gobierno, pero a causa de esa decisión de destituir a Dios del gobierno de sus vidas,
el reino se dividió en dos: el reino del norte, el reino del sur. Y el reino del norte, que fue el reino donde más reyes malos y corruptos y perversos hubo, tenía un rey que fue notorio en la historia por su maldad y por su asociación matrimonial. El rey Acab y la reina Jezabel. Miren, amados, la historia no cambia mucho. Los gobernantes perversos, las asociaciones perversas. ¿Por qué? Porque dijeron las naciones: Dios no gobierna. Dios fuera de las escuelas, Dios fuera de las casas, Dios fuera de las universidades, Dios fuera de la justicia. Acab y Jezabel gobernaban el reino del norte. El reino del sur también tuvo reyes malos. Acab y Jezabel tuvieron quiero ser fiel y no equivocarme, porque con los reyes a veces me hago unos líos. Vamos a ver, dice, en el reino del sur gobernó Josafat, que reinó por 25 años e hizo lo recto delante de Dios. Luego le precedió su hijo Joram, quien, a pesar de que su padre había hecho lo recto, prefirió seguir los caminos de la casa de Acab. ¿Por qué? ¿Por qué prefirió seguir los caminos de la casa de Acab? Porque se casó con una hija de Acab, llamada Atalía. Y Atalía siguió los caminos de su madre Jezabel. Es decir, que Atalía llevó a la nación de Judá a la misma idolatría y perversión que su madre Jezabel llevó al reino del norte. ¿Me están siguiendo? Y acá vemos, amados, también cómo las alianzas cambian las historias. Porque el hijo, ¿sí?, de Josafat, que tuvo un padre que temió a Dios, eligió mal, muy mal. Y lo llevó a traer perversión e idolatría en la nación de Judá. En el reino del norte, mientras tanto, siempre había profetas. Y estaba el profeta Eliseo, que recibe una palabra de Dios, la cual la tiene que decir. Y la palabra que el profeta Eliseo recibió fue: era Elías, si no me equivoco, que tenía que ungir, Elías. La palabra era que tenía que ungir a Jehú como rey de Israel, a Hazael como rey de Siria y a Eliseo como profeta en su lugar. Eso tenía que hacer el profeta Elías. ¿Sí? Muy bien. Como les decía, en el reino del sur estaba, ¿sí?, Joram con Atalía. Y tienen un hijo, Ocosías, el cual sucedió en el reino. Pero Ocosías muere. Y cuando Ocosías muere, Atalía, que quería el poder, cualquier coincidencia con los tiempos históricos que vivimos, cada uno hará su propia reflexión de los sistemas de gobierno, mandó a matar a todos los descendientes de Ocosías. Era la abuela. Era la abuela. Mandó a matar a todos los descendientes porque ella quería quedarse en el poder. Pero, amados, Dios siempre interviene. Dios siempre interviene cuando hay personas dispuestas a todo. ¿A causa de qué?
de restituir el gobierno de Dios en una nación, en una ciudad, en una familia, en una casa, en una vida. Entonces, aparece en escena otra hija que era Josabet, hermana de Ocosías. Era mujer. Y Josabet se había casado con un sacerdote, Joiada. Y a causa de haber elegido bien, porque fíjense que Josabet, qué mamá tenía, ¿no? ¿Podía haberse perpetuado en ella la misma línea? Pero ella decidió que eso no iba a gobernar su vida. Y se casó con el sacerdote Joiada. Y juntos, con esa unión, Dios hizo un cambio para Israel. ¿Saben por qué? Porque cuando Josabet ve que su madre estaba matando a todos, había dado muerte a todos los descendientes de Ocosías, había quedado uno pequeñito y chiquitito, Joás, que dice la historia que lo agarraron junto con su nodriza y lo ocultaron en los aposentos por 6 años de la perversa Talía, de la abuela, de su querida abuela. Hubo unos tíos que vieron que era necesario restituir a Dios en la nación. ¿Vieron esos tíos que era posible transformar una nación? ¿Vieron esos tíos que era posible terminar con la maldad, la iniquidad, la corrupción? Y se jugaron por esa verdad. Y ocultaron, ¿sí?, a Joás por muchos años, hasta que se cumplió el tiempo. Amados, hay tiempos en nuestras vidas que se van a cumplir, pero necesita que estemos dispuestos para poder determinarnos a la restitución. Entonces, dice la Escritura que en el 7º año, Joiada se animó a emprender, ¿sí?, un proceso de restauración. Es decir, él se animó, creyó, tomó fe. Amados, para todos los procesos de nuestra vida, de restitución, de restauración, de consolidación, se requiere que tengamos fe. Y esa fe va a provocar en nuestra vida ánimo. Entonces, Joiada empezó, se levantó, es decir, tuvo una acción, se levantó de quedarse solamente cuidando a Joás, y que seguramente en esos 6 años, viendo la maldad de Atalía, habrá pensado, habrá temido, por supuesto que sí. Nadie está exceptuado del temor. El temor es algo que vive con nosotros. Pero llegó un tiempo en que había que tomar una decisión y él se determinó, amados. Y dice la Escritura que él se animó, él se levantó, se animó y llamó a los capitanes, al ejército, a que pudieran ver que Joás era el rey de Israel. Ese niño pequeño era el rey de Israel. Digamos, de Judá, del reino del sur, ¿no es cierto? Entonces, hizo alianza con ellos, les animó, y ellos creyeron, hicieron pacto con Joiada de ir hasta el fin. Entonces, ahí comenzó el proceso de restitución. Era necesario, ¿sí?, poner al rey que Dios había elegido. Era necesario la restitución. Pero ¿saben una cosa? Después, en ese proceso de restitución, hubo que hacer más cosas, porque no se quedó esto acá. Tuvo que irse por toda la casa para exterminar
¿sí?, a Atalía y todos los que estaban con ella. Porque, amados, lo que podemos aprender de esto es que si no se va por todo, no hay restitución. Si Joiada dejaba algo de lo que había ocasionado la rebelión, el dejar afuera a Dios, la restitución nunca se podía haber llevado a cabo. Por eso en nuestras vidas, amados, Dios está hablando a la casa a través de este tiempo, a través de las cosas que han pasado, porque nada es inocente. Lo que nos pasa a cada uno de nosotros es una oportunidad de parte de Dios para hablarnos y llevarnos a la reflexión. Hablamos de la restitución de una propiedad, ¿no es cierto?, a sus legítimos dueños, porque hablamos de que restitución es devolverle algo a alguien que le corresponde, ¿sí? Ahora, en ese proceso de restitución no se puede uno dormir. En ese proceso de restitución no se puede uno acobardar. En ese proceso de restitución uno no puede amedrentarse. En ese proceso de restitución uno tiene que tener estrategias. Porque vemos que si en la restitución que Dios da a Israel no se podía llevar a cabo si no había gente determinada, gente comprometida y gente con una estrategia para llevar adelante esa restitución, amados. Ahora, en tu vida, ¿cuándo fue que le dijiste a Dios, te quiero fuera? Cuando tú le dijiste a Dios, te quiero fuera de mi vida, de mi agenda, de mi tiempo, de mi dinero, de mi familia, de mis decisiones, tú lo destituiste. Pero hoy el Señor te dice, hoy es el día para que tú restituyas mi gobierno en tu vida, porque somos nosotros, amados, los que vamos a determinar si queremos que Dios sea restituido en el gobierno de nuestras vidas. Este es el tiempo donde Dios está llamando a la iglesia para que la iglesia le dé a Dios el lugar que le pertenece, porque suya es la gloria, suya es la honra y suyo es el poder de que yo le pertenezca, amados, es de Él. Entonces este es el tiempo donde Dios está diciendo, reflexiona, medita, arrepiéntete de ese día en que tú dijiste, no quiero que me gobiernes más. No quiero que me gobiernes, no quiero oírte. Pero hoy es el día que Dios abre la oportunidad, el tiempo cumplido para tu vida, para que tú inicies el proceso de restitución, en primer lugar, del gobierno de Dios en tu vida. Y cuando tú permitas a Dios que Él gobierne tu vida como el eje, el centro de tu vida, entonces Dios restituirá lo que el ladrón te hurtó, lo que el pecado se llevó, lo que tu impericia malgastó. Pero primero es la restitución de su presencia, de su gobierno en mi vida. Y luego viene la restitución, porque Dios es legal. Dios es legal. Tenemos en la Escritura, amados, tenemos la ley de la restitución. Israel tenía principios claros. Que Dios decía, cuando alguien dañe algo, tome algo de otro, tendrá que restituirlo. Dios no dejaba solo en pedir perdón, tienes que restituirlo porque eso es legal. Entonces, si en mi vida yo fui despojado de cosas injustamente, Dios es legal. Dios lo ha de restituir, pero primero debe ser Él restituido en mi vida como el soberano, como el supremo. ¿Recuerdan el pasaje de Zaqueo? Cuando conoce al Señor y el Señor, Él entiende que era el Mesías. Vino enseguida una convicción interior de él de que pecó contra sus hermanos porque les cobraba impuestos más de lo que correspondía.
Y él no dijo, bueno, el Señor me perdonó todo, acá está el Mesías, listo, empiezo una nueva vida. Lo primero que dijo, ¿qué dijo? Voy a restituir 4 veces más lo que he robado. Porque Dios es leal. Entonces, cuando la vida de Cristo en nosotros gobierna, todo lo que Dios ha establecido para nuestras vidas tiene sentido y cobra dimensión, amados. Por eso es que Dios puede restituirnos una familia. Por eso es que Dios puede restituirnos la salud. Por eso es que Dios puede restituirnos las finanzas. Pero es un proceso de restitución. No pretendamos que Dios nos restituya a la familia si nos quedamos en el mismo estado de indeterminación. Porque ¿sabes una cosa? En el proceso de restitución, Dios ya lo ha hecho todo a través de Cristo. Pero hay cosas que tú y yo tenemos que hacer en obediencia y en determinación. Si has identificado ese momento en el cual tú has dicho, Dios, te quiero fuera de mi vida, lo has determinado. Y has identificado las cosas que has permitido que te gobernaran. Si tú quieres volver a empezar, tienes que ir hasta el hueso. Nada puede quedar en tu vida de aquello que te gobernó. Nada es nada. El Espíritu te revelará, porque no hay mejor maestro que el Espíritu Santo. Te puedo dar 1000 ejemplos, 1000 cosas que tienes que devolver, que tienes que dejar, que tienes que hacer. Pero solo el Espíritu Santo te lo va a mostrar, porque Él es soberano y Él sabe cómo hablar a tu vida y a mi vida. Pero si tú quieres empezar este camino maravilloso de que Dios restituya todo aquello que te corresponde por legalidad porque eres hijo, tienes que tomar una decisión. Porque luego de que eso sea restituido viene la restauración. La restauración es vas perfeccionando en Cristo tu vida para que tu imagen sea la del diseño original. Pero no se puede restituir lo que no le pertenece a Dios. No se puede restaurar lo que no le pertenece a Dios, perdón. ¿Por qué se puede volver a una casa, entrar, limpiarla, ordenarla? Porque es el dueño. Es legal y va a prosperar. Y eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros. Tenemos un pasaje en la Escritura. ¿Recuerdan también cuando el rey David pecó? Y que pecó y Dios manda al profeta Natán para que le hable a David. Y Natán le cuenta una historia, ¿se acuerdan? Había un hombre rico que tenía muchas ovejas, muchas cabras. Y había un hombre pobre que tenía una sola corderita. Y llegó a la casa del hombre rico un amigo que paró por ahí y dijo, bueno, como muchas veces los poderosos quieren homenajear a la gente con buena comida, ¿no es cierto? Dijo, bueno, le voy a hacer un guisado a este hombre, pero no voy a usar mis ovejas. Voy a agarrar la corderita de ese hombre. Y agarró la corderita, la mató, hizo el guiso. Entonces David, cuando escucha eso, dice, ¡ah! Se encendió de furia, dijo, a ese hombre hay que matarlo. Y hay que restituirle todo. Sin saber que Dios lo estaba enviando al profeta para que viera que fue lo que él hizo con su siervo. ¿Sí? Que él, teniendo tantas doncellas y mujeres, tomó la única que tenía su siervo. ¿Quién me recuerda el nombre? Urías. Y luego encima lo mandó a la guerra para que muriera. Siempre Dios habla acerca de la restitución y David sabía que había que restituir. ¿Se acuerdan también el pasaje cuando Eliseo habla con la mujer a cuyo hijo él había devuelto la vida?
Y le dice, levántate, vete tú y tu casa y reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó, hizo conforme a la palabra del hombre de Dios, y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos 7 años. Y aconteció que al cabo de los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. Y el rey estaba hablando con Giezi, el criado de Eliseo, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida, imploró al rey por su casa y por su campo. Y Giezi dijo, oh rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al que Eliseo devolvió la vida. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciendo, restaura, restituye todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. Restituye, restituye. Dios es un Dios de restitución, amado. Muchas veces por las injusticias de la vida se nos han robado herencias materiales. Pero Dios es leal y Dios restituye. Pero todo tienes que creerlo. Tú tienes que creer que Dios lo hará. Tú tienes que creer que Dios lo hará. Miren, dice Joel 2, 25, 27, le dice Dios al pueblo de Israel, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Restitución. ¿Y Job? ¿Cómo terminó Job su vida? Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Lo había perdido todo, pero Dios restituyó. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Dios restituye, amado. Vuélvete al Señor. Dile, Señor, quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero restituirte a ti el trono de mi vida, porque a ti te pertenece. Porque yo por mi necedad, mi criterio, por amar lo que no tenía que amar, te destituí. Pero Señor, yo hoy me decido, me determino a decirte, tú gobiernas. Amados, es tiempo de restitución. El Señor quiere restituir a tu vida todo aquello que malgastaste. A veces no es lo mismo, no vuelve lo mismo. Si en tus malas decisiones perdiste una familia, una esposa, un esposo, quizás no vuelva más. Pero sí Dios va a restituirte. Porque, ¿sabes? Dice que cuando se estableció a Joás como rey, ¿saben lo que volvió a Israel? El gozo y la paz. Porque la restitución lo que trae a nuestra vida es eso. Vuelve el gozo, vuelve la paz. Y Dios te va a dar y te va a restituir todo aquello que sirva para el propósito. Si a causa del pecado y de la maldad perdiste algo, Dios te lo va a dar para que cumplas un propósito. Porque todo lo que Dios añada a nuestra vida no es para nosotros, es para expresar su gloria. Por eso, créele al Señor, determínate al Señor,
Porque este es el tiempo, amados, este es el tiempo de la restitución. Yo sé que Dios tiene para esta casa grandes cosas. Lo que pasó en lo natural, tiene una implicancia espiritual, amados. Porque lo espiritual gobierna lo material. Porque lo espiritual es mayor que lo material. Porque lo espiritual es primero. Esto que pasó, en lo cual todos fuimos testigos y todos intervinimos, es menor que lo que Dios está hablando en lo espiritual. Es menor. Es solo un ejemplo. Por eso el Señor Jesús, cuando caminaba con los discípulos, siempre llevaba una verdad eterna que, miren, miren las aves, miren los lirios, miren esto natural, pero acá hay una verdad espiritual gobernante. Por eso decía Daniel, el pastor, ¿se respiraba otro aire ayer? Claro que sí. Porque cuando hay restitución, hay gozo, hay paz. Cuando hay restitución, amado, hay gozo, hay paz. Te pido que te pongas de pie. Cierra tus ojos. Ora al Señor. No importa la edad que tengas. Joás tenía 8 años cuando empezó a gobernar. Era un niño, pero obedeció la voz del sacerdote Joiada que lo guiaba para la restauración de la nación de Dios. Dios te ha elegido, te ha llamado para que tú puedas expresar su gobierno. Ora al Señor. Reconoce delante del Señor que lo has sacado de escena en tu vida, que le has dicho, no te quiero en mi agenda, no te quiero en mis decisiones, no te quiero en mis finanzas, pero me he dado cuenta que te pertenezco, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el soberano. Tú me estás dando esta oportunidad. No la quiero desaprovechar, Señor. Desaproveché muchas oportunidades. No, esta no, Señor. Ya no más. Este es el tiempo que tú has abierto para esta casa. Y yo estoy en esta casa. Soy parte de esta casa. Señor, por eso estoy acá en esta mañana, que por tu gracia tengo vida a pesar de mis errores, para decirte, Señor, que estoy escuchando tu voz. Quiero responder a tu llamado. Quiero responder a tu convocatoria. Padre, toma el trono de mi vida, Señor. Te doy a ti todo lo que te pertenece. Señor, te pido perdón. Sé que tú eres un Dios de amor, de misericordia. Y sé que tú me amas tanto, Señor, que estás esperando que yo entienda esta verdad. Señor, tú eres un Dios de restitución. Y aquellos que realmente han servido al Señor, aman al Señor y entienden que hay algo que Dios tiene que restituir, este es el tiempo también para que le creas al Señor, para que te levantes con ánimo y para que combatas sacando de tu vida todo aquello que puede ser un obstáculo para que esta restitución que el Padre está queriendo hacer en tu vida de aquello que tú anhelas y que Dios también lo tiene planeado desde su diseño eterno pueda ser una realidad en tu vida. Aprovecha este tiempo de ministración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando a la casa. El Espíritu Santo está hablando a tu vida. Este es un día donde el Espíritu Santo quiere transformar tu vida de manera que puedas experimentar el gozo y la paz que te fue robada a causa de que permitiste en tu vida cosas que nunca tendrías que haber permitido. Pero Dios siempre es un Dios de oportunidades. Es un Dios de empezar las cosas
cada día de nuevo. Aprovecha este día, aprovecha este tiempo, aprovecha esta hora. Hoy es el día, dice el Señor. Hoy es el día donde yo puedo hacer de ti una vida distinta. Hoy es el día donde puedo yo transformar tu realidad, restituir esa pasión, ese amor por mis cosas, ese amor por la iglesia, ese amor por mi familia, ese amor por la vida. Porque el sacarme del trono de tu vida te ha llevado hasta aún pensar en el suicidio. ¿Por qué se suicidan los hijos de Dios? ¿Cómo puede ser? Es necesario que Dios vuelva a tu vida. Día glorioso, oportunidad para tu vida. Restituye tu familia, tus generaciones. Levántate con la voz profeta de Josabet y de Joiada, que a pesar de la familia que tenía Josabet, vio a Dios y creyó que empezaba un tiempo nuevo donde no había herencia que robara el trono de David. Arrebata esta verdad, rompe con la herencia perversa de tu familia y levanta a Dios en el trono de tu casa. Profetiza sobre tus hijos, sobre tus hijas, para que puedas, como Job, ver a tus hijos, a los hijos de tus hijos, sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Determínate a darlo todo, hasta tu vida, conforme a lo que tú crees que le pertenece al Rey. Tu vida, tu casa, tu familia, tus bienes le pertenecen a Dios. Devuélvele a Dios lo que a Él le pertenece. Devuélvele a Dios lo que a Él le pertenece. Y entonces verás en tu vida que se vuelve el gozo, que vuelve la paz, que vuelve el ánimo, la fe. Y Dios te usará grandemente y verás los mejores días, amado, amada. Porque Dios es un Dios legal. Dios es un Dios legal. Dios respalda sus leyes. Restituye, amado. Tú tienes que restituir a Dios en el gobierno de tu vida y restituye los vínculos que a causa de tu pecado has roto. Restituye. Pide perdón. Restituye. Haz la obra, restituye. Dios va a respaldar. Verás cómo Dios obra. Darás gloria a Dios de ver que su amor y su misericordia son grandes y maravillosas para tu vida. Restituye. Si a alguien le debes, devuelve la plata. Si a alguien le debes amor, devuelve el amor. Si a alguien le debes perdón, perdona. Pide perdón. Restituye. Y Dios te garantiza, amado, que comienza un tiempo de avivamiento en tu vida, de avance. Tú serás un instrumento de Dios. Dios te usará donde Él quiera, como quiera, cuando quiera. Gloria a Dios por esta mañana. Gloria a Dios por esta palabra que sin lugar a duda ha hablado a nuestras vidas, porque el Señor así lo quiere, porque Él nos ama.
Y lo maravilloso de la Escritura es que las historias del Antiguo Testamento que muestran la debilidad humana me ponen de manifiesto el poder de Dios. Y eso trae paz a mi vida. ¿Sabes por qué? Porque me lleva a pensar que no hay crisis, que no hay familia, que no hay gobierno contra nuestro Dios. Y Dios lo va a hacer con personas sencillas, porque Dios dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al fuerte, al poderoso. Por eso no te mires a ti, no mires tu herencia, ni quién sos, ni lo que no puedes. Mira que Dios te llamó y te escogió. Y si Dios te hizo nacer en esa familia que hoy te avergüenza y la cual no quieres ser parte, Dios te dice: ve a Joiada, ve a Josabet, toma su ejemplo. Rompieron con todo paradigma, con toda sentencia, con toda herencia de maldición, y levantaron un rey maravilloso que toda la historia de Israel lo recuerda, porque fue un rey que restauró a una nación, el templo y un culto. Amén.